extremadamente largo, ¿sí? Es un tema, tal vez, uno de los temas más importantes, porque de las preparaciones dentarias nos ocupamos nosotros y de esto no le vamos a poder echar la culpa al laboratorio. Básicamente, este es uno de los puntos clave. Junto con el manejo de los tejidos blandos, ¿sí? Junto con el manejo de la encía, que algo vimos en algún momento la realidad es que las preparaciones dentarias son básicamente irreversibles. O sea, no se pueden volver a retocar, ¿sí? Siempre que uno retoca una preparación dentaria, está perdiendo sustancia dentaria. La pérdida de sustancia dentaria siempre afecta al pronóstico de la restauración final. En síntesis, menos es más. Cuanto menos diente desgasten, mejor pronóstico tiene esa restauración. Esto no se lo tienen que olvidar nunca, ¿sí? Porque esto es una pieza clave en el concepto de las preparaciones dentarias. Cuanto uno menos gasta, mejor es el pronóstico final de la restauración, ¿sí? El caso, para entenderlo, sería un sellador de fosas y fisuras. Obviamente va a tener mucho mejor pronóstico en el tiempo que una corona, con un perno, ¿o no? ¿Sí? Entonces, esta es la lógica que uno tiene que entender. O sea, sacar tejido dentario va en contra de la durabilidad en el tiempo de esa rehabilitación dentaria individual. ¿Qué significa realizar una preparación dentaria? ¿Qué significa realizar una preparación dentaria? Tiene que ver con la realización de un desgaste selectivo de la estructura con el propósito de crear espacios adecuados para instalar una restauración protética. Quiere decir esto que para comenzar a hacer una preparación dentaria, yo debo de saber cuál va a ser la restauración definitiva. O sea, cuál va a ser la forma y el material con el cual va a ser finalmente restaurada la pieza dentaria. Porque si yo no sé cuál va a ser la forma final, ¿cómo voy a hacer los desgastes? ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que ha sufrido pérdida de sustancia dentaria por acción ácida, de cualquiera sea el origen, si quiero hacer una preparación para recibir a eso, no es que tallo de entrada 0,5 de milímetros, porque si no estaría desgastando lo que tal vez el problema es que le falta, y por lo tanto si yo genero un desgaste, estoy haciendo un debilitamiento de la estructura dentaria que va a soportar la restauración final. ¿Se entiende a dónde va la cosa? O sea, yo tengo que saber primero a dónde voy para saber a partir de ahí cuánto desgastar, si es que necesito desgastar cuando sea el caso. Entonces, el desgaste será selectivo de acuerdo a los espacios para instalar una restauración protética. Lo primero que vamos a hablar es de conceptos generales. Existen básicamente dos tipos de preparaciones: las preparaciones totales o las preparaciones parciales. Me estoy refiriendo en realidad a la corona propiamente dicha y no a la raíz, ¿sí? Me estoy refiriendo a la corona. La restauración puede ser de la totalidad de la corona, ¿sí? O solamente una parte de esa corona. ¿Qué es lo que me hace elegir entre una preparación total y parcial? Hago un paréntesis. El teórico de hoy no es largo, es recontra mil, recontra hiper largo, porque son todas las preparaciones dentarias, o sea, es la base de la prótesis. Por lo tanto, es prácticamente imposible ver todo, es imposible. Por eso lo más importante es llevarse los conceptos principales, las bases, los fundamentos de inquietudes que muchas veces van más allá de cómo se hace una preparación dentaria. Y una de esas preguntas, creo yo, que es ¿cuándo hago una total y cuándo hago una parcial? O sea, ¿en qué momento dejo de hacer una canilla y paso a hacer una corona? ¿En qué momento dejo de hacer una incrustación para hacer una corona? Eso es una buena pregunta. Es una pregunta bastante difícil de responder. Así que la primera pregunta que yo le hago a ustedes es ¿cuándo elijo una total y cuándo elijo una parcial? Si es que puedo responderlo con una sola palabra.
No tienen ni idea. ¿Nunca hicieron una corona? Sí hicieron. ¿Están tímidos? ¿Los intimida mi sexy presencia? Son mis nuevos lentes. ¿Cuándo hacen una corona? ¿Nunca se pusieron a pensar si este caso era para una corona o para una incrustación? Si un determinado caso... Y me da pena tallar más para hacer una corona. Pero si no lo tallo, a ver si se despega. ¿No? Pensé en eso, pensé que se me iba a fracturar los pupilos. ¿Por qué? Que se me iban a fracturar. Cuando era una incrustación grande, digamos, cuando era una cavidad muy grande. Y tenía líneas de fractura ya. Bien. ¿Quién más? Tienen que decir, para que sea útil tenemos que hablar todos. ¿Cuándo este problema sucede pero recontra frecuentemente? Hay dos grandes preguntas que las vamos a ver hoy. Una, ¿cuándo es total y cuándo es parcial? Y la otra, dentro de las parciales, ¿cuándo es rígida y cuándo es plástica? La odontología restauradora tiene que poder responder estas preguntas. Si usted termina de hacer un curso de rehabilitación oral de 2 años y no puede responder estas preguntas, usted no entendió nada. Muchas veces... ¿Entienden la pregunta dónde va, no? Son preguntas muy básicas. No tienen que ver con la alineación del sistema. No tiene que ver. Tienen que ver con la mecánica individual de la pieza dentaria. Esto es importante dedicarle tiempo. No tiene que ver con el sistema. Con el sistema ya lo vemos y lo están viendo todo el tiempo. Este es un problema, pero este es el otro problema. Individualmente, ¿cómo recupero la estructura dentaria? ¿Con qué material y con qué tema? Sí. Sacó una calle gigante que pensé que iba a ser mucho más chica. Por suerte no había roto ningún reborde marginal. Y arriesgué por hacerlo con voces porque el reborde marginal distal era muy finito. Era una amiga, que todo. Pero bueno, ahí a mí a veces se me hace la duda de cómo hacer. Bien, le hiciste un composite grande, un composite gigante. ¿Y qué pasó? No, está perfecto. Está perfecto. Vamos. Esto tiene que servir para estas cosas. Igualmente yo prefiero esa lámina, o sea, claro, que me quede ese remanente que a veces con una incrustación no vale, duele. ¿Sí? Por suerte a ella no le pasa nada. Bueno. Una cosa también importante, esa mega cavidad con un mega composite funcionó. Por lo menos en el corto plazo funcionó. Bien. ¿Qué me hace elegir entonces entre una total y una parcial? No nos metamos dentro de las parciales si es compósito, ya lo vamos a ver. Primero lo más grande, ¿hago una corona o una? Todos los días están viendo acá. Es la gran discusión. Es la gran discusión. ¿Le hace una carilla o le hace una corona? ¿Le hace una inclusión o le hace una corona? No hay más preguntas. La odontología restauradora rígida tiene esas dos preguntas. ¿Total o parcial? Depende del remanente dentario. Depende del remanente dentario. Perfecto, estamos todos de acuerdo. No hay duda que depende del remanente dentario, pero el problema es más grave. ¿Cómo hacemos para definir el remanente dentario? De acuerdo a ser involucradas o no, vigas importantes en la piel. Bien, ¿cuáles son las vigas? Bien. Yo tengo una M o D. Bien. Todos imagínense una M o D. Imagínensela. ¿Todos le hacen una incrustación o todos le hacen una corona? No, depende. Listo. ¿Qué? Depende de qué. No alcanzan las vigas. Más información. De cuánto involucrado de acá proximales yo tengo. Pero ¿cómo hacemos para hacer una síntesis? Porque cuando uno quiere aprender, que pueda decir, es esto. ¿No? Si no puedo decir, es esto, depende. Pero si depende, son esos típicos cursos en donde uno depende de que al docente lo tiene que llamar todo el tiempo, porque si no, nunca sabes si es una inclusión o una canilla. ¿O no? ¿No? ¿Cómo hacemos para poder responder esta pregunta? ¿De qué depende? ¿Ustedes saben? Bueno, no saben. Están calladitos, tienen miedo. Usted sabe la respuesta. ¿A nadie se le ocurre una idea de cómo define entre qué es lo que hace que usted vaya a una total o una parcial? Es muy importante la pregunta, ¿eh? Es muy importante, ¿eh? De la cantidad de dentinas que te quede. Bueno, eso es una buena pregunta. Eso es una buena... Ahí empieza a haber respuestas. Depende de la cantidad de dentinas. Pero rigidez que tenga la pieza. Bien. Yo me voy a hacer otra pregunta entonces, porque como para empezar a guiar hacia dónde va la historia. Las totales, ¿por qué se retienen? ¿Por qué se queda agarrada una corona? Tradicionalmente, ¿por qué se queda agarrada? Por fricción.
¿no es cierto? Entonces es una retención macromecánica. ¿Y las parciales por qué se retienen? Por adhesión. Por retención micromecánica. Esto es una diferencia muy grande ya. Si esta se retiene por retención macromecánica, es una cosa. No depende tal vez tanto de la dentina. Si este depende de la retención micromecánica, ¿de qué tejido depende? O de la dentina. ¿De qué depende más? ¿Del esmalte o de la dentina? ¿Qué es más? ¿A qué tejidos se le logra generar mayores valores de adhesión? En el corto plazo y lo más importante hoy, en el largo plazo. Esmalte. Cuando ya vieron endodoncia acá, ¿no? ¿Cómo se llama? Tratamiento de conducto, ¿no? ¿Anclajes? ¿Ya lo vieron? Bueno, vieron lo que es la adhesión intraconducto, todo un tema. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se maneja este tema? ¿Dónde está la adhesión en el tiempo? ¿Dónde es segura? ¿En esmalte o en dentina? Por lo tanto, las parciales están adheridas en el tiempo a través de retenciones micromecánicas, dado por la adhesión a qué tejido? A esmalte, claramente. Por lo tanto, yo tengo una retención macromecánica que es igual si tengo un perno de metal, uno de fibra de vidrio, o tengo todo de dentina, ¿o no? Es lo mismo, porque es macromecánica. Ahora, la que es micromecánica, la retención, depende de la adhesión a tejidos. El más estable en el corto, mediano y largo plazo es el esmalte. Por lo tanto, ¿cómo decido entre hacer una total y una parcial? ¿Qué pasó ayer? La noche activa. La cantidad de qué. ¿Entienden la pregunta dónde va? ¿Qué se toman para decidir entre una total y una parcial? El esmalte que quedó. ¿Cómo? El esmalte que quedó. Señores, no hay otra duda. No hay más nada que hablar. La definición es el esmalte. Fíjese qué interesante el enfoque. La pregunta es, ¿cuánto remanente de esmalte existe? Y si ese esmalte tiene soporte o no. Porque el esmalte sin soporte es como si no tuviese. Esto es una respuesta